Hola, Hola, buenas tardes. no me escucho. Está apagada, está apagada. Ahora sí, Sí, pero Ah, ahora, sí, sí me escucho. ahora sí. ¿Cómo están? bien, Bien, Qué bueno. Ah, usted, don Matías, ¿cómo está? sí, bien. ¿Está Luna? Es que por cara lo digo, pero no por nombre, vos. Ah, Ahora sí, vos. ¿Cómo están por la casa? ¿Todos bien? sí, bien. Yo no creo que vamos a volver este año. aburrido. No, no, volví este año. Mm. Oye, ¿vieron el aula virtual o no? Sí, Le subí todo yo el sí. material a la nueva aula. Y la hojita arriba dice clase segundo medio, la materia, los ejercicios que hemos resuelto, y después abajo dice el link del video. Y ese link tú lo vas a buscar, te subes a mi canal de videos Víctor Garrido y ahí van a aparecer los videos para que tú lo puedas ver. Ya, pero los videos lo han visto, ¿no? No, porque no tenía mucho tiempo, porque No, tenía harto que claro. hacer muchos trabajos. Ya. Pero hoy dos, unos dos. Ya, lo que les voy a pedir después es que me manden a la plataforma las tareas que me mandaron. Ahora que eran dos tareas que me mandaron, que me las La de reenvíen, abril, la claro, de marzo. claro, que me las reenvíen al correo para tenerla ahí, por favor. Ya. ¿Ya? A la segundo medio. Hay un depósito, así que le vamos a sacar un poco más de provecho al aula porque es de mejor calidad y se pueden hacer varias cosas. Se pueden hacer hasta pruebas en línea, con alternativa, con verdadero y falso. O sea, yo les pregunto ciertas cosas y tú respondes y el computador o cierto, la plataforma te da la nota al tiro, en 5 minutos, una vez que termina el último. Porque eso yo lo que hacemos en la universidad. Po. Por ejemplo, el viernes yo les voy a dar una prueba desde las 7 hasta las 10 de la noche. Entonces ellos la resuelven y me la mandan a la plataforma, tiene un horario de cierre a las 10 y una vez que ellos, si es de alternativa, el computador yo la alimento con la pregunta verdadera y le entrega la nota al tiro. A los 5 minutos tienen la nota en su casa. Es harto trabajo, sí, vos, pero se puede hacer. Ya, hoy día vamos a ver eh, lo que corresponde a unos ejercicios de calorimetría. Este, si no me equivoco, este PPT que voy a mostrar ahora creo que ya está en el aula. Esperemos un poquito. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le voy a pedir que me reenvíe las tareas que usted me mandó, pero ahora me las va a subir al aula virtual, al aula nueva. Y Ya, la gente que no lo hizo le voy a dar de plazo hasta el domingo para que las puedan subir. Porque hay gente que no me ha mandado todavía la tarea. Entonces les voy a dar de plazo. ¿Les parece? o sea que hay que mandarle los de, ¿cómo se llama esto? Lo de calor, eso de las temperaturas. Claro, esas dos tareas que tú hiciste, mándamelas ahí, po. Entonces, desde ahí Ya. las vamos a tener guardaditas porque es más serio esa cosa. Ya, hoy día lo que vamos a ver es calorimetría, que tiene que ver con el calor cedido y calor absorbido. Entonces, hoy día lo que vamos a ocupar fundamentalmente es esto, mira. Les voy a colocar la ecuación que vamos a ocupar. Profe, ¿Sí? ¿pero esas tareas son las que mandó a principio de año o...? Claro, claro, esas dos Ya. me las manda y me las sube ahí. Ah, ya. ¿Ya? Hoy día vamos a ocupar fundamentalmente
esta ecuación. Ahí dice que la variación de energía calórica es el producto de M, la masa de la sustancia, por el calor específico, por la variación de temperatura. O también, ¿no es cierto?, si uno quiere despejar de ahí, o, por ejemplo, si nos piden la masa, lo que está multiplicando la masa, ¿cierto?, lo que está multiplicando la masa es C por delta T. Ahí. O, si quiero calcular el delta T, o la variación de temperatura, ¿cierto?, decimos lo siguiente. Delta T, y eso te queda M por C. Ya, entonces ahí tenemos despejada la ecuación. Nos falta una, la voy a agregar al tiro. Ahí está. O la otra ecuación también. M en la masa. La masa tiene que estar en gramos. La diferencia de temperatura. Recuerden que esto es igual a la temperatura final. Le colocamos el subíndice ahí. Eso es TF menos TI. Y esto tiene que estar en grados Celsius. Y delta Q puede estar en calorías, kilocalorías o Profe, ¿ya? profe, Sí, dígame. ¿a qué hora comenzó la clase? A las 12:03. No, pero la clase no que comienza a las 12:15.
Sí, pero comencé hablando un poco con el joven, más que nada. Ah, ya. Entonces la masa tiene que estar en gramos, la diferencia de temperatura y las temperaturas tienen que estar en grados Celsius. Para eso aprendimos nosotros a transformar de grados Celsius a grados Fahrenheit, de grados Fahrenheit a grados Celsius, de grados Kelvin a grados Celsius, etcétera, etcétera. Ya sabemos hacer eso. Y la masa, si está en kilos, hay que pasarla a gramos. Para eso multiplico, divido por... Bien. Y esto puede estar en calorías o kilo o joule. Recuerden que una caloría que iba a colocar el factor de conversión, eso equivale a 4,186 joule. O un joule equivale a 0,24 calorías. Una caloría entonces son 4,186 joule o un joule 0,24 calorías. Las temperaturas, si están en grados, el que manda en esta ecuación, ya le he mencionado en algún momento, siempre hay una constante, y esa constante, ¿cierto?, es el calor específico. Y las unidades del calor específico son las siguientes. Déjenme apagar esto. Ya. Son calorías por gramo por grado Celsius. Esas son las unidades de C. Entonces, si te das cuenta, todas las unidades, ¿cierto?, de calor tienen que estar en calorías, todas las unidades de masa tienen que estar en gramos, y todas las unidades de temperatura tienen que estar en grados Celsius. Por lo tanto, en este modelo, el que manda siempre es una constante. Entonces, todas las otras variables tienen que estar en función de las unidades de la constante. Ya le he mencionado esto más de alguna vez. Siempre hay una constante que manda. Entonces, esta ecuación se ocupa cuando tú aumentas la temperatura de un objeto o disminuye la temperatura de un objeto. Si tú aplicas esa ecuación y esto te da positivo, significa que tú le incorporaste energía a un cuerpo. Si ese calor te da negativo, ¿ya?, significa que tu cuerpo, ¿cierto?, cedió energía y perdió energía calórica porque la temperatura final es menor que la temperatura inicial. Es decir, disminuyó su temperatura. Y ese calor te va a dar negativo. ¿Eso qué significa? Que ese calor que pierde este objeto pasa a formar parte de otro sistema. Recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Todo esto que estoy hablando, ¿cierto?, ya lo analizamos a través de un PPT. Entonces esa va a ser nuestra ecuación fundamental hoy día que vamos a ocupar. No sé si tienen alguna duda, y aquí están despejaditas las ecuaciones, ¿cierto? Si tú quieres calcular la masa, divide la cantidad de energía, lo divides por el calor específico, por la variación de temperatura. Si tú quieres la variación de temperatura, es la variación del calor en forma de energía, partido por la masa por el calor específico. Si te piden el calor específico de una cierta muestra, divide, ¿cierto?, la cantidad de energía en forma de calor partido por la masa por delta T. O si tú tienes, ¿cierto?, la cantidad de calor que tú le quieres suministrar al sistema,
simplemente multiplican la masa por el calor específico por la variación de temperatura. No sé si alguien tiene alguna duda de esto, pero estamos explicando, haciendo un resumen de lo que vamos a ocupar, porque los ejercicios que voy a hacer, ¿cierto?, están resueltos. Profe, una pregunta. ¿El triángulo con la Q, qué significaba? Delta Q, variación de energía calórica. Y delta T, variación de temperatura. Este PPT, esta guía de problemas creo que ya la subí al aula, está en el aula. Si después usted la puede ver, estos ejercicios. No sé si alguien los vio. Aquí dice ejercicio resuelto de calor específico de valorimetría. Ya, vamos con el primer ejercicio. ¿Qué dice acá? 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 19 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura final si se le suministran 1300 calorías? Entonces, nuestro primer problema, ¿cierto?, es determinar el calor específico del hierro. Ahora, ese calor específico del hierro yo lo voy a buscar a una tabla, que fue los que mostré, que son los calores específicos en cuestión. Y ahí está. El calor específico del fierro, Fe, vale 0,113 calorías gramos por grado Celsius. La masa no hay problema porque está en gramos. La temperatura inicial T sub 0, le pueden colocar a TI, vale 19 grados Celsius, y la transferencia de energía en forma de calor, 1300 calorías. Entonces ahí identificamos, esa es la masa, dice hierro, entonces voy a buscar en el listado, voy a buscar los calores específicos que me dieron, y lo encuentro. Y ahí está, 0,113. ¿De dónde obtengo eso? Me voy a salir de acá. Vamos a ir a ver. No está aquí. Este PPT que está aquí, ¿cierto? Francisca, ¿nos está escuchando? Sí. Ah, ya. Este PPT que está aquí ya lo mostré la vez pasada, po. Lo analizamos antes de hacer los ejercicios. Usted sabe que yo primero explico la materia, paso la materia, todos esos procesos, ¿ve? Todo esto yo lo expliqué. Y esa es la ecuación que estamos ocupando, ¿ve? Ahí tengo que una caloría son 1000 calorías, una caloría son 4,186 joules. Yo puse en este caso 0,238, puse 0,24, es una aproximación. Y aquí están los calores específicos, que están en calorías gramos por grado Celsius. Entonces en este caso era el del hierro, 0,113. ¿Eso está en el PPT o no? Claro, está en el PPT, señor Nicolás. ¿Cómo está? Buenas tardes. Está en el PPT, Buenas tardes. entonces usted los busca. Eso no tiene que aprenderse de los de memoria. A usted se lo van a dar. O le darán todas las variables para que lo calcule. Pero en general ahí están. Yo le recomiendo que se sepa el del agua, que vale 1, el del hielo, que vale 0,55, que es los que más se ocupan frecuentemente. Pero el del cobre, y el del cobre, si usted quiere, es 0,093, porque somos productores mundiales de cobre, ¿me entiende? Pero los otros valores uno lo busca en tabla. Entonces ahí están. Entonces, eso que yo, porque alguien me puede preguntar de dónde obtuvo ese valor, de la lista de datos que yo le digo. Y si le hago una prueba, si le hago una cosa de ese estilo, yo tendré que darle, ¿cierto?, el valor correspondiente. ¿Está claro entonces de dónde se obtuvo, cierto? Ahí Sí. está, ¿ves? Ahí está. Entonces me dijeron hierro, entonces yo encima en mi escritorio, si estuviésemos en clase, yo tendría que buscar el calor específico hierro y lo anoto. Y reviso que todas las unidades están como corresponde. Entonces vamos a tener la temperatura final. Entonces vamos a aplicar la fórmula del calor específico, ¿ve? Están aplicando esa ecuación. Podrían haber ocupado esta, o podrían haber ocupado esta otra o esta otra. Lo que quiero sacar yo es la diferencia de temperatura. Entonces comienzan a ocupar ese y van a despejar delta T para finalmente ocupar esa ecuación. Fíjese bien, por favor, delta T igual a delta Q, MC delta T.
Y ahí está, ¿ves? Despejando la temperatura, delta Q igual a M por C, que es el calor específico. Entonces, dice que la variación de temperatura se puede escribir de diferentes formas. Recuerde que el delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y esa temperatura inicial que está restando pasa al otro lado sumando. Entonces te queda que la temperatura final es la variación de energía partido por la masa, por el calor específico, y le suma de sub 0. Y aquí usted coloca, ¿qué me dice la ecuación? Delta Q son 1300 calorías, usted multiplica la masa por el calor específico. Y si usted me ayuda con su calculadora, vaya haciéndolo conmigo, calcule la masa por el calor específico. Entonces usted multiplica la masa por el calor específico. Entonces usted ahí coloca 600 por 0,113. Y eso le da 67,8. Al multiplicarlo, ¿cierto? Se le van los gramos. Y ahí está el valor. 67,8 calorías partido por grado Celsius. Más la temperatura inicial. Este objeto está a una temperatura inicial de ¿cuánto? De 19 grados Celsius. Entonces usted replica acá. 19 grados Celsius. Y ahí en esa usted divida por favor 1300, divídalo por 67,8. Y eso le queda 19,17. ¿Qué cosa? Las calorías se cancelan y ese grado Celsius que está en el denominador, ahí lo que usted tiene en forma implícita, disfrazada, tiene una división de fracciones. Conserva el primero igual y el segundo se invierte. Entonces le queda calorías por grado Celsius partido por calorías. Se le van las calorías y le quedan grados Celsius. Entonces ahí usted puede sumar los 19,17 más la temperatura inicial y eso le queda 38,17 grados Celsius. Por lo que el resultado de la temperatura final es eso que aparece ahí. Y usted suma 19,17, le suma los 19, eso le queda 38,17 grados Celsius. ¿Dudas? Consulta lo que acabo de hacer. Entonces aquí se están evaluando varias cosas, conversión de unidades, el despeje de una ecuación, uso de la calculadora. Y aquí usted está aplicando algunos conceptos que usted ya debe saber, ¿no es cierto? Como es la división de fracciones. Se conserva el primero igual y el segundo se invierte. Lo que era división se convierte en multiplicación. ¿Se da cuenta? Entonces hay varias cositas que van concatenadas. No es solamente ver la fórmula o aprenderse la fórmula, sino uno tiene que hacer las conversiones de unidades que corresponden. Le reitero, este documento con estos ejercicios resueltos ya está en el aula, porque lo subí el otro día. Ahora preguntan, dice, ¿qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 24 kilogramos para que eleve su temperatura de 31 a 110 grados Celsius? Me están pidiendo la cantidad de calor. Entonces vamos a ocupar esta, porque ahí está despejada. Esa que estoy mostrando ahí. Entonces usted tiene la variación de energía calórica en la masa de la sustancia por el calor específico, en este caso es la plata, por la variación de temperatura. Recuerda que la temperatura, el delta T, es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, fíjate bien, por favor, ya tenemos un problema. Ya le dije ya que en todo modelo hay una cierta constante en que manda la unidad. La cantidad de plata está en kilogramos. Esos kilogramos los tengo que pasar a gramos. ¿Un kilo cuántos gramos tiene? 1000. 1000. Por eso se multiplica por 1000, ¿ves? Y se divide por un kilo. 24.000 le queda 24.000 gramos. Lo divide por 1, se le van las unidades y le queda 24.000 gramos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es conversión de unidades, que fue la primera parte de nuestro trabajo, ¿se acuerda? Por eso yo le pedí use calculadora, cómprese una calculadora, porque después esto lo vamos a hacer en forma recurrente. Vamos, cada momento usted va a tener que hacer conversión de unidades. Y ahí quedó entonces en gramos. ¿Estamos listos con eso? La temperatura inicial está en grados Celsius. La temperatura final también está en grados Celsius. Y el calor específico de la plata, AG, ¿cierto? Voy y lo busco en mi listado. Plata. 0,060 calorías por gramo partido por grado Celsius.
Entonces aquí lo que se colocó no es el valor. Usted mira, oiga, se equivocaron aquí. Aquí colocaron 0,056 calorías gramos por grado Celsius. El que sea 0,056 o 0,060 tiene que ver, ¿no es cierto?, con la rigurosidad que se hizo el experimento para obtener esos valores. Son valores que se obtienen experimentalmente. Entonces, para evitar duda, uno en la prueba, ¿cierto?, yo le pondría aquí datos, calor específico de la plata, les doy 0,060 y uno tendría, o le pondría 0,056 calorías gramos por grado Celsius, si trabajamos todos con ese valor. Pero ¿por qué la diferencia se produce? Porque hay diferentes investigadores científicos que en diferentes lugares han hecho estos valores y obtienen esos valores. Pero no es que estén malos, son cuestiones aproximadas. Bien, vamos a ocupar entonces la ecuación que aparece aquí. ¿Ve? Usan como referencia la primera, que es esa, del calor específico, pero al final, si tú despejas delta Q, la masa por la variación de temperatura está dividiendo, pasa multiplicando y te queda ese que está ahí. Delta Q es igual a MC delta T. Y el delta T lo transforman a la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces ahora vamos a reemplazar los datos. La masa son 24.000 gramos, el calor específico son 0,056 calorías gramos por grado Celsius, la temperatura final son 110 grados Celsius menos 31 grados Celsius. ¿Cómo yo operacionalizo esa ecuación? ¿Cómo yo lo hago? Primero haría la diferencia. 110 menos 31 te queda 79 grados Celsius. ¿Qué fue lo que se hizo acá? ¿Se da cuenta? Primero restaron las temperaturas. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace usted? Multiplica. Multiplique 24.000 por 0,056 por 79. Y eso le va a dar un valor. Los gramos se cancelan con los gramos y los grados Celsius se cancelan con los grados Celsius. ¿Qué unidad sobrevivió? Calorías. Y ahora vamos a multiplicar. Eso te queda 24.000 por 0,056 por 79. Y eso te da un valor de 106.176. Recuerde usted que la calculadora, ¿cierto?, le arroja una coma y un punto. Ya le he reiterado en varias veces que la coma es para dividir, para cada 3 unidades la va subdividiendo, pero a usted lo que le interesa es el punto. Entonces en este caso son 106.176. ¿Qué unidad le quedó? Calorías. Y ahí está el valor. ¿Preguntas, dudas? No. ¿Alguna consulta por ahí? Bien, continuamos. Profe, si en el resultado antes salió cientos, o sea, ese resultado sin la coma o sin el punto, ¿da lo mismo en el resultado? Claro, ¿O la respuesta? tienes que tener cuidado porque obviamente hay una coma y un punto, ¿no? La coma es para la calculadora, lo que te hace, si fueran 9 dígitos, habrían 2 comas y habría un punto. Lo que a mí me interesa es el punto, entonces yo puedo ir desplazando el punto. La coma es para indicarte cuántas cifras son, si son decenas de mil, centenas de mil, ¿me entiendes? Entonces hay que tener cuidado, Sí. ¿cierto?, con el valor. Entonces hay una coma y un punto. Por eso yo le dije el año pasado, tráigame calculadora, porque les voy a enseñar varias cosas y hemos ido aprendiendo muchas cosas con el uso de la calculadora y tú te das cuenta que aquí tú lo que tienes que hacer es multiplicar y el resultado te lo entrega la calculadora, pero sí tenemos que tener claro que tengo que hacer una conversión de unidades porque ahí se nos van los gramos, se los van los grados Celsius y eso te queda en calorías, que justamente corresponde a energía entregada como calor. Entonces tengo una alta probabilidad que el problema esté bien resuelto. Imagínate que si yo estoy midiendo transferencia de energía calórica y esto me queda en grados Celsius. Grados Celsius corresponde a temperatura y esto a calor. Entonces algo tengo malo. Entonces tengo que tener la capacidad, ¿cierto?, de reciclar y de devolverme hacia arriba dónde me equivoqué, qué es lo que hice mal antes de entregar la prueba. Por eso que insisto siempre en la conversión de unidades. Establecer. Y aquí tú trabajas tranquilo, porque aquí fíjate bien lo que se hizo fue anotar todos los datos, eso era correcto, grados Celsius. Si una de estas hubiera estado en grados Kelvin, habría que pasarla a grados Celsius antes de.
Eso está el valor, pero aquí teníamos un problema. ¿Te das cuenta? Entonces lo pasamos a gramos. Porque obviamente, chicos, si se corta la transmisión, después lo volvemos a conectar con el mismo ID y contraseña, ¿ya? Por favor. Entonces ahí tenemos resuelto el problema. Vamos con el problema 3. Dice determinar la cantidad de calor que cede al ambiente una barra de plata de 5.200 gramos al enfriarse desde 130 a 10 grados. Y ahí les doy como dato el C de la plata, AG, 0,056 calorías gramos por grado Celsius. Entonces, en este caso nos están pidiendo la cantidad de energía del sólido, que es nuestra incógnita. La masa vale 5.200 gramos, no habría problema. La temperatura inicial a la cual estaba es de 130 grados Celsius y la temperatura final, ¿no es cierto?, es de no sé, esta cosa se quedó pegada aquí. La temperatura inicial vale 100. Ya. Tengo 5.200 gramos, la temperatura inicial, le pueden llamar T sub 0 o T sub I, da lo mismo. Ya algunos autores le llaman T sub 0, usted le puede llamar TI o T sub 0. La temperatura final vale 10 y el calor específico de la plata yo se los di. Entonces hay que obtener la cantidad de calor. Entonces ahora la ecuación que se va a ocupar es esta misma ecuación. La variación de la cantidad de energía. Entonces aquí nos queda, delta Q es la masa de la sustancia por el calor específico, factor de la temperatura final menos inicial. Eso te queda 5.200 gramos, no hay problema. El calor específico que yo les arrojé, les di, fue 0,056 calorías gramos por grado Celsius. La temperatura final vale 10 y la temperatura inicial vale 130 grados Celsius. ¿Cómo yo operacionalizo esto matemáticamente hablando? Hago primero la diferencia. 10 menos 130 grados Celsius te queda menos 120 grados Celsius. Y luego multiplico 5.200, hágalo por favor, para que vamos chequeando. 5.200 por 0,056 por menos 120. Y te queda menos 34.944 calorías. Se nos van los gramos, se nos van los grados Celsius, eso te queda en calorías. Entonces el valor fue de menos 34,944 calorías. Y lo dio negativo. ¿Qué significa el signo negativo? Porque en el caso anterior, por favor disculpen, aquí en el caso anterior delta Q nos quedó positivo. Y eso tiene su significado físico. Y aquí nos dio negativo. ¿Qué significa que haya sido negativo? ¿Que la temperatura es más baja? No, o sea, sí es más baja. ¿Qué pasa? ¿Qué es el negativo? Cede energía, pierde energía calórica la plata. Tú estaba calentada a 130 y la pusiste encima de un mesón y dejaste que se enfriara. Entonces disminuyó su temperatura, pero perdió energía calórica. Esa energía calórica pasa a formar parte de otro sistema, porque resulta que la energía calórica o la energía en general no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces este signo negativo indica que perdió energía calórica. En cambio, en el problema anterior, el delta Q fue positivo. ¿Qué significa? Que ganó energía calórica, captó el sistema. Entonces aquí está la explicación, miren. Nota, el signo negativo que hemos obtenido en el resultado nos indica que la disminución de la temperatura, puesto que el cuerpo empezó a ceder calor al ambiente. Si tú tocas el mesón, va a estar caliente, ¿cierto? Lo perdió y se enfrió. Es como cuando tú sacas un queque del horno, el queque del horno, ¿cierto? Está ahí a 140, 120 grados Celsius, lo sacas y lo colocas a que se enfríe, ¿cierto? Disminuye su temperatura, pero si tú te acercas al ambiente de la cocina o del horno, o en las cercanías del queque, tú ves
energía, hay un ambiente más cálido, está perdiendo energía y pasa a formar parte de la cocina, ¿cierto? Del lugar donde se hizo el cocimiento de esa cosa. ¿Está claro entonces qué significa físicamente el signo negativo, no? Como el signo positivo. El signo positivo es que yo le incorporo energía, po. Es como que yo en estos días que he estado un poco más helado, sobre todo en las noches, me acerco a la estufa y tengo los pies helados o las manos heladas, ¿cierto? Las acerco y la estufa eléctrica pierde energía, pasa a formar parte del medio ambiente y yo la capto y yo gano energía y caliento mis manos. Gano, eso es positivo. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? No. Ya. Vamos con el problema 4. Dice ahí, ¿qué cantidad de calor se necesita suministrar a 600 gramos de agua para que eleve su temperatura de 25 a 100 grados Celsius? Entonces tú tienes acá un recipiente de vidrio. El vidrio tiene que ser Pyrex porque es el que se usa en el laboratorio. Tienes un termómetro que te registra la temperatura del agua inicialmente, 25. La masa de agua que colocaste es de 600 gramos. Y tú le vas a incorporar energía. Ahí está la llama del calefactor, ¿cierto? Y finalmente vas a hacer hervir el agua a 100. Y como es agua, ya les dije que el calor específico del agua vale 1 caloría gramo por grado Celsius. ¿Y quién registra esa temperatura? Es el termómetro. En rigor aquí lo que habría que considerar, ¿cierto? Porque ese calor se le transmite ¿a quién? Al agua, al vidrio, que es el recipiente, y al termómetro, porque están en contacto físico. Pero aquí solamente es el proceso, ¿cierto?, de que el agua recibe el calor y aumenta su temperatura. Si no, tendrían que darte, ¿cierto?, el coeficiente, la capacidad calorífica, perdón, el calor específico del recipiente que contiene esto, que podría ser de cobre, podría ser de plata, podría ser de vidrio, no lo sabemos. Cada una de esas cosas tiene asociada su calor específico. ¿Ve? Podría ser un recipiente de hierro, de cobre, aluminio, ¿ok? Puede ser de vidrio, recuerde que el vidrio de Pyrex es mucho mejor conductor que el vidrio simple. Entonces ahí usted tendrían que darle tendrían que decirle de qué material es. Como no lo dicen, simplemente el recipiente cumple el papel de contener el agua, nada más, no actúa. Pero si lo dan, uno tendría que decir entonces que el calor lo adquiere ¿quién? El agua y el recipiente de vidrio. Pero en este caso, como les digo, es un recipiente que la contiene, nada más. Vamos con el problema. Dice aquí este ejemplo muy importante porque vamos a utilizar el calor específico del agua, que debería ser un dato que todos necesitamos saber, y lo explicamos, ¿cierto?, en el tema del calor específico. Yo lo expliqué la vez pasada. El agua tiene una propiedad muy interesante, solo se necesita 1 caloría por gramo por grado Celsius para elevar su temperatura. Este dato está implícita en el problema. Pasemos a recoger los datos y comencemos a resolver el ejercicio. Entonces, tú tienes la masa de agua que son 600 gramos, estaba inicialmente a 25. Por ejemplo, su mamá en este momento debe estar en la cocina, echa una cierta cantidad de agua, que es un poco más de medio litro, ¿cierto? Porque tiene que cocer unos fideos. Entonces primero tiene que hacer hervir el agua. Se hace hervir, ¿no? Se le coloca un poquito de sal en el fondo, aceite para que los fideos no se peguen, ¿no es cierto? Los que saben hacer algo de almuerzo, y usted tiene que hacer hervir el agua. Una vez que está hervida el agua, usted coloca los fideos al interior y le da un tiempo de cocimiento. Ahí está, la temperatura final vale 100, el calor específico del agua vale 1. Entonces, vamos, en este caso, ¿cuál es nuestra? ¿Cuál es nuestra? ¿Qué cantidad de calor? Ya, perfecto. Entonces ahí está la fórmula, delta Q igual a MC delta T, temperatura final menos temperatura inicial. La masa de agua son 600 gramos, el calor específico del agua vale 1 caloría gramos por grado Celsius, la temperatura final a la cual va a llegar 100 menos 25, hace la diferencia, te queda 75 grados Celsius. Y ahí multiplica 600 por 1 por 75, veamos cuánto da eso. Eso te queda 600 por 1 por 75, igual. Te queda 45.000.
Ya, recuerde que hay un punto, después una coma. Y esas son 45.000